Buenos días, mi nombre es Juliana Avilés, en la asignatura de Desarrollo del Pensamiento y Proyecto de Vida. Observación. La observación es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto, evento o situación, a fin de identificar sus características. La observación tiene dos momentos, momento concreto y momento abstracto. Es importante tomar conciencia de estos dos momentos, el concreto y el abstracto. La observación también puede ser directa e indirecta. ¿Qué hacer para observar? Identificar, definir, fijar y darse. En el proceso de observar cobra importancia el propósito u objetivo, ya que es fundamental para fijar la atención. La observación ha de ser lo más objetiva posible. Comparación. La comparación es la acción y efecto de comparar, es decir, de observar las diferencias y las semejanzas entre dos elementos, sean personas, objetos, lugares o cosas. Así, una comparación puede establecerse a partir de la observación de características físicas o visuales. ¿Qué se hace para establecer diferencias? ¿Qué se hace para establecer semejanzas? Semejanza absoluta se refiere a cuando ciertas características corresponden o son prácticamente iguales. Esto permite que sea muy difícil diferenciar una cosa de otra o un ser vivo de otro. Semejanzas relativas. Las semejanzas relativas corresponden a lo parecido de las características. En este tipo de semejanza se valora lo más parecido posible. Ejemplo. Semejanzas intrínsecas. Las semejanzas intrínsecas son aquellas características propias de los objetos comparados. Tiene que ver con la naturaleza de lo que se compara. Semejanzas funcionales. Las semejanzas funcionales son aquellas inherentes a las funciones que se realizan los objetos, similares en cuanto se puede utilizar para el propósito. Semejanzas implícitas. Son semejanzas entre dos o más personas, situaciones, objetos o eventos que pueden estar implícitas o sobreentendidas. Tabla de contenidos. Como primer tema tenemos qué son las habilidades básicas del pensamiento. Como segundo tema, las características de la relación. Como tercer tema, qué es la relación. Y cuarto tema, qué se hace para establecer las relaciones. ¿Qué son las habilidades básicas del pensamiento? Habilidades básicas del pensamiento del desarrollo del pensamiento. Sirven para sobrevivir en el mundo cotidiano, son procesos mentales, facilitan la organización y reorganización. Son básicos. Consideraciones de las habilidades básicas. Algunas consideraciones. Perspectiva analítica deben reconocerse en su sujeto, no deben verse separadas, de que te das cuenta y no deben verse lineales. Habilidades básicas del pensamiento. La observación, la clasificación, comparación, descripción y relación. ¿Qué es la relación? La relación e interpretación se refiere al proceso mental a través del cual el lector infiere información, sentimientos, características, etc. a partir de las conexiones que hace entre información explícita. Características de la relación. Establecer relaciones al conectar los resultados. Localiza las diferencias o semejanzas. Identifica las características de una misma variable. Conecta datos similares. Proposiciones que se ocupan. En una relación pueden utilizarse tanto variables cualitativas como cuantitativas. Es muy frecuente pensar que los resultados de la comparación
Ya se están obteniendo relaciones, por eso no hay que olvidar el establecer las conexiones, nexos o vínculos entre sus características. Las proposiciones utilizadas con más frecuencia son mayor que, menor que, igual a, diferente a. ¿Qué se hace para establecer las relaciones? Pasos a seguir. Primero, definir el propósito de la relación. Segundo, establecer las variables. Tercero, fijar la atención en las características relacionadas con las variables. Observación. Cuarto, identificar las diferencias y semejanzas. Comparación. Quinto, identificar nexos entre lo comparado. Sexto, establecer las relaciones. Séptimo, darse cuenta del proceso de relacionar. Ejemplos, clase de vegetales, vegetales rojos, vegetales verdes, vegetales anaranjados, vegetales redondos, vegetales con hojas, vegetales alargados. Clases de rosas, flores rojas, flores azules, flores anaranjadas, otros colores. Florean en primavera, florean en verano, florean en otoño y florean en invierno. Habilidades básicas del pensamiento. Clasificación. La clasificación es un proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones con base en sus semejanzas y diferencias. ¿Por qué no se confunden los miles de objetos que están en el mundo real? Porque se ha desarrollado la habilidad mental para reconocer esos objetos tomando en cuenta sus características esenciales. ¿Qué pasa si un objeto tiene las mismas características esenciales de otro? Posiblemente ese objeto es parecido o similar al otro objeto, pero no es igual. Los objetos no son idénticos porque no se comparten todas las características esenciales. Propiedades de la clasificación. Cada elemento del conjunto que se clasifica debe pertenecer a una u otra clase. Las clases no se superponen, son mutuamente excluyentes. Cada elemento del conjunto debe ubicarse en alguna de las clases. Errores más comunes en la clasificación. Realizar la clasificación sin antes acordar la variable de clasificación que le dará orden. ¿Qué se hace para clasificar? Primero, definimos el propósito de la clasificación. Segundo, establecemos las variables. Tercero, fijamos la atención en las características relacionadas con las variables. Observación. Cuarto, identificamos las características esenciales, comparación y relación. Quinto, identificamos la clase a la que pertenecen. Sexto, formulamos la clasificación. Y séptimo, darse cuenta del proceso de clasificar. Procedimiento de relación. Definir el propósito, identificar características, establecer semejanzas y diferencias. Ubicar los objetos en la clase correspondiente. Revisar el proceso y resultados. Condiciones para clasificar. Clasificaciones de los recursos naturales. Cada elemento debe pertenecer a una u otra clase. Cada elemento debe ubicarse en algunas de las clases. Las características permiten separar o distinguir los elementos de una clase, como por ejemplo recursos naturales no renovables, recursos naturales renovables y los recursos naturales perpetuos. Tema. ¿Qué es la descripción? Ejemplos de descripción. Fases de la descripción, cuáles son los tipos de descripción, para qué se usa la descripción y cómo nos sirve la descripción. ¿Qué es la descripción? La descripción es explicar de manera detallada y ordenada cómo son las personas, animales, lugares, objetos, etc. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una que haga más creíble los hechos que se narran. Ejemplos de descripción. María es muy religiosa, siempre fue a misa los domingos y jamás hizo nada indebido. Las flores parecían opacas y apagadas. La casa era muy amplia, luminosa y acogedora. Fases de la descripción: observación, selección, organización, expresión.
¿Cuáles son los tipos de descripción? Objetiva, subjetiva, prosopografía, etopeya, retrato, autorretrato, caricatura, zoografía, cronografía, topografía científica, literaria y coloquial. ¿Para qué se usa la descripción? Consiste en presentar los rasgos característicos de seres, objetos, lugares o fenómenos pertenecientes al mundo real o a un mundo imaginado, para que el receptor se haga una idea fiel de ellos. Cuando la descripción se refiere a una persona, se denomina retrato y suele incluir dos aspectos, la apariencia física y el carácter. ¿Cómo nos sirve la descripción? Nos sirve para explicar las características de los sujetos, de los acontecimientos que tienen lugar, de los espacios físicos donde se desarrollan, incluso de las sensaciones que se tienen, tanto en situaciones reales o en textos ficticios. La descripción comprende todo aquello que el hombre puede caracterizar. Se trata de poner en palabras aquellas ideas que las personas se figuran en su mente, por lo que se les llega fundamentalmente a través de sus sentidos y quieren manifestarlo por medio del lenguaje. Gracias.